Obligué a mi novio a tatuarse mi nombre en la frente para que todos supieran que es mío. Mi nombre es Elena y tuve que darle algunos golpes para que se tatuara. Soy celosa, loca, obsesiva, tóxica, pero todo eso es porque lo amo. Estos días estaba recordando que no estaré con él las 24 horas del día, así que necesitaba dejar en claro que tiene dueña. Entonces se me ocurrió una idea brillante. ¿Por qué no obligarlo a tatuarse mi nombre en la frente? De esa manera, cualquier descarado que se acerque sabrá que está comprometido. Hablé con él al respecto y no quería hacerlo, ¿puedes creerlo? Dijo que le daba vergüenza y que tatuar la frente le dolería mucho. Entonces le pregunté si le dolería más tatuarse mi nombre en la frente o recibir puñaladas si no lo hacía. Eso lo asustó, pero aún se negó. Así que tuve que recurrir a la violencia. Le di unos cuantos golpes para que entendiera. Finalmente me obedeció y se tatuó. Parece que a los hombres les gusta recibir castigos. Me llamo Elena y durante mucho tiempo no entendí por qué sentía esta opresión en el pecho cada vez que mi pareja salía con sus amigos. Al principio pensaba que era normal, que todas las personas en una relación sentían esta ansiedad cuando su ser querido no estaba cerca. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que sentía iba mucho más allá de extrañar a alguien. Todo comenzó de manera sutil. Cuando Carlos me decía que iba a salir con sus compañeros de trabajo, yo sentía una punzada extraña en el estómago. No era tristeza exactamente, sino algo más profundo y perturbador. Era como si una voz interior me susurrara que algo malo iba a pasar, que tal vez conocería a alguien más interesante que yo, más divertida, más atractiva. Esa voz se volvía cada vez más fuerte hasta que dominaba completamente mis pensamientos. Al principio intentaba disimularlo. Le decía que se divirtiera y que no se preocupara por mí, pero por dentro me carcomían las dudas. Pasaba las horas revisando su teléfono cuando lo dejaba olvidado, buscando alguna señal de traición que confirmara mis peores temores. Cada mensaje de una compañera de trabajo, cada me gusta en las fotos de otras mujeres, cada demora en responder mis mensajes se convertía en evidencia de que mis sospechas eran fundadas. La situación empeoró cuando comencé a inventar excusas para acompañarlo a lugares donde antes iba solo. Qué casualidad que tenga que hacer compras justo en el centro comercial donde van a almorzar, le decía, apareciendo por sorpresa en sus reuniones sociales. Al principio él lo encontraba tierno, incluso halagador, pero pronto comenzó a notar el patrón. Sus amigos también lo notaron, y empezaron a hacer comentarios incómodos sobre lo pegajosa que me había vuelto. Lo que más me aterraba era la intensidad de mis emociones. Cuando Carlos hablaba con entusiasmo sobre alguna anécdota que había compartido con una colega, yo sentía una furia tan intensa que me asustaba a mí misma. Era como si algo dentro de mí se fracturara cada vez que él mencionaba a otra mujer, sin importar el contexto. Podía ser su jefa de 60 años hablando sobre un proyecto, y aún así yo interpretaba cada palabra como una amenaza personal. Una noche, después de una discusión particularmente intensa donde le reproché por coquetear con la mesera de un restaurante cuando en realidad solo había sido amable al pedir la cuenta, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal conmigo. Carlos me miraba con una mezcla de confusión y preocupación que nunca antes había visto. Elena, me dijo suavemente, creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando. Esto no es normal. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Durante meses había estado justificando mis comportamientos, convenciéndome de que cualquier mujer en mi lugar sentiría lo mismo. Pero la expresión en el rostro de Carlos me hizo entender que había cruzado una línea invisible. Mi amor se había transformado en algo tóxico que estaba envenenando nuestra relación y, peor aún, estaba cambiando quién yo era como persona. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta reflexionando sobre todos los momentos en los que había actuado de manera irracional, todas las veces que había hecho sentir a Carlos como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo. Me di cuenta de que había estado tan ocupada protegiendo nuestra relación de amenazas imaginarias que no me había dado cuenta de que la verdadera amenaza venía de adentro. La revelación más dolorosa fue entender que mi comportamiento no tenía que ver realmente con Carlos o con otras mujeres. Tenía que ver conmigo, con mis propias inseguridades, con el miedo profundo de no ser suficiente. Cada vez que él salía, mi mente se llenaba de comparaciones, seguramente las otras mujeres eran más exitosas, más seguras de sí mismas, más interesantes. Yo había proyectado todos estos miedos sobre él, convirtiéndolo en el culpable de mis propias dudas internas. Al día siguiente, con mucho valor, decidí tener una conversación honesta conmigo misma y luego con Carlos. Le pedí perdón, no solo por las acusaciones injustas, sino por haber puesto sobre sus hombros la responsabilidad de validar constantemente mi autoestima. Reconocí que mi comportamiento había sido controlador y que, aunque nacía del miedo de perderlo, paradójicamente lo estaba alejando. Carlos, para mi sorpresa, fue increíblemente comprensivo.
Me contó que él también había notado cambios en su propio comportamiento, había comenzado a censurar sus historias, a evitar mencionar ciertos nombres, a sentir ansiedad antes de salidas que antes disfrutaba plenamente. Nuestra relación se había convertido en un campo minado emocional donde ambos caminábamos con cuidado para no activar mis inseguridades. Decidí buscar ayuda profesional. En terapia descubrí que mis patrones de pensamiento celoso tenían raíces profundas en experiencias pasadas y en una autoestima frágil que había estado ignorando durante años. Aprendí que el amor verdadero no se trata de poseer a otra persona o de controlar sus movimientos, sino de confiar lo suficiente para darle espacio para crecer como individuo. El proceso de cambio fue lento y a veces doloroso. Hubo recaídas, momentos donde los viejos patrones de pensamiento regresaban con fuerza. Pero cada vez que sentía esa familiar punzada de celos, intentaba pausar y preguntarme, ¿qué necesito realmente en este momento? ¿Es seguridad, validación, atención? Muchas veces descubrí que lo que necesitaba era trabajar en mi propia autoestima, no controlar el comportamiento de Carlos. Gradualmente comencé a redescubrir quién era yo fuera de la relación. Retomé aficiones que había abandonado, fortalecí amistades que había descuidado, me enfoqué en metas personales que habían quedado en segundo plano. Paradójicamente, mientras menos necesitaba a Carlos para sentirme completa, más fuerte se volvía nuestro vínculo. Meses después pude acompañar a Carlos a una fiesta de su trabajo sin sentir la necesidad de monitorear cada una de sus interacciones. Pude escucharlo contar anécdotas sobre sus colegas sin buscar significados ocultos. Más importante aún, pude quedarme en casa cuando él salía con amigos y usar ese tiempo para disfrutar de mi propia compañía en lugar de imaginar escenarios catastróficos. La transformación no fue solo en mi relación con Carlos, sino en mi relación conmigo misma. Aprendí que el amor propio no es algo que otra persona puede darte, es algo que debes cultivar desde adentro. Los celos, me di cuenta, son a menudo el síntoma de un vacío interno que estamos tratando de llenar con la atención y validación constante de otros. Hoy, cuando veo parejas donde uno de los miembros muestra comportamientos controladores o excesivamente celosos, siento una mezcla de compasión y urgencia. Quiero decirles que entiendo ese miedo, esa sensación de que el mundo está lleno de amenazas para su relación. Pero también quiero decirles que hay una salida, que es posible amar sin asfixiar, confiar sin ingenuidad, y ser vulnerable sin ser dependiente. Mi relación con Carlos sobrevivió a esta crisis, pero más importante que eso, yo sobreviví a mi propia autodestrucción emocional. Aprendí que reconocer un problema es solo el primer paso, el verdadero trabajo comienza cuando decides enfrentar tus demonios internos con honestidad y buscar las herramientas necesarias para cambiar. La recuperación no fue lineal. Hubo días donde me despertaba sintiéndome fuerte y segura, convencida de que había superado mis patrones destructivos, solo para encontrarme horas después cayendo en las mismas trampas mentales que había jurado evitar. Un comentario casual de Carlos sobre una nueva compañera de trabajo podía desencadenar una avalancha de pensamientos irracionales que me dejaba exhausta emocionalmente. Recuerdo particularmente una tarde, aproximadamente 6 meses después de haber comenzado terapia, cuando Carlos llegó a casa más tarde de lo usual. Mi primera reacción fue el pánico familiar, ¿dónde había estado? ¿Por qué no había respondido mi último mensaje? ¿Habría conocido a alguien? Sentí como mi cuerpo se tensaba, como si estuviera preparándose para una batalla. Pero esta vez, en lugar de bombardearlo con preguntas acusatorias tan pronto como cruzó la puerta, me forcé a hacer una pausa. Respiré profundamente y me pregunté, ¿qué evidencia real tengo de que algo malo ha pasado? La respuesta era simple, ninguna. Carlos había tenido una reunión que se extendió, algo completamente normal en su trabajo. Esta pequeña victoria me enseñó algo fundamental, tenía más control sobre mis pensamientos de lo que creía. No podía evitar que aparecieran los pensamientos celosos, pero sí podía elegir qué hacer con ellos. Era como aprender a ser jardinera de mi propia mente, decidiendo qué plantas, pensamientos, merecían agua y cuáles era mejor dejar marchitar. Mi terapeuta me introdujo al concepto de tolerancia a la incertidumbre. Me explicó que mucha de mi ansiedad venía de la necesidad de controlar y predecir cada aspecto de mi relación. Quería garantías absolutas de que Carlos nunca me dejaría, nunca se sentiría atraído hacia otra persona, nunca me lastimaría. Pero la vida real no ofrece ese tipo de certezas, y mi intento de crearlas artificialmente estaba destruyendo precisamente lo que trataba de proteger. Comencé a practicar pequeños ejercicios de soltar el control. Cuando Carlos salía, en lugar de pedirle que me escribiera cada hora, le decía simplemente, diviértete, nos vemos cuando llegues. Las primeras veces fueron agonizantes. Mi mente corría con 1000 escenarios diferentes, pero gradualmente aprendí a redirigir esa energía hacia actividades que me nutrieran, leer un libro que había estado posponiendo, llamar a una amiga que no había visto en meses, o simplemente disfrutar del silencio de la casa.
Uno de los momentos más reveladores de mi proceso fue cuando me di cuenta de que mis celos habían estado afectando no solo a Carlos, sino a todas las personas en mi círculo social. Me había vuelto competitiva con mis propias amigas, interpretando sus éxitos como amenazas personales. Si una amiga conseguía un ascenso, en lugar de celebrar con ella, mi mente inmediatamente comenzaba a compararme, porque ella sí y yo no. ¿Qué tiene ella que yo no tengo? Esta revelación me llevó a explorar las raíces más profundas de mi inseguridad. En terapia descubrí que muchos de mis patrones de pensamiento se habían formado en la infancia, cuando constantemente me comparaban con mi hermana mayor. Ella era la estudiante brillante, la hija obediente, la que siempre hacía todo bien. Yo había crecido sintiendo que tenía que competir constantemente por atención y validación, y había llevado esa mentalidad a mi vida adulta sin siquiera darme cuenta. Entender el origen de mis comportamientos no los excusaba, pero sí me ayudaba a tener más compasión conmigo misma. No era una persona inherentemente mala o tóxica, era alguien que había desarrollado mecanismos de supervivencia emocional que ya no me servían. Esto me motivó a trabajar aún más duro en cambiar esos patrones. Carlos también comenzó su propio proceso de crecimiento. Al principio pensé que él no necesitaba terapia porque era la víctima en nuestra situación, pero pronto nos dimos cuenta de que las dinámicas tóxicas en una relación nunca son unilaterales. Él reconoció que había desarrollado sus propios patrones problemáticos, evitar conversaciones difíciles, minimizar mis sentimientos para mantener la paz, y gradualmente perder su propia voz en la relación. Juntos aprendimos a comunicarnos de manera más efectiva. En lugar de que yo acumulara resentimientos hasta explotar, y que él los evitara hasta que ya no pudiera más, establecimos rutinas regulares para hablar sobre cómo nos sentíamos. Estos chequeos emocionales semanales se convirtieron en un espacio seguro donde podíamos abordar pequeños problemas antes de que se convirtieran en crisis. También desarrollamos lo que llamamos protocolos de seguridad emocional. Cuando yo sentía que mis celos comenzaban a intensificarse, tenía una frase código que podía decirle a Carlos: necesito un momento para recalibrar. Esto le indicaba que no era personal hacia él, sino que estaba lidiando con mis propios demonios internos. Él aprendió a darme espacio sin alejarse emocionalmente, y yo aprendí a pedir ayuda sin convertirlo en mi terapeuta personal. El cambio más significativo llegó cuando comencé a desarrollar una vida más rica e independiente. Me inscribí en un curso de fotografía que siempre había querido tomar, retomé el contacto con amigas de la universidad, y comencé a dedicar tiempo a causas sociales que me importaban. Al principio Carlos se mostró un poco confundido por mi nueva independencia. Había estado tan acostumbrado a ser el centro de mi universo que mi crecimiento personal lo descolocó inicialmente. Pero pronto se dio cuenta de que esta nueva versión de mí era mucho más interesante y atractiva que la persona insegura y controladora que había sido. Nuestras conversaciones se volvieron más ricas porque yo tenía experiencias propias que compartir. Nuestros momentos juntos se volvieron más preciosos porque no eran dados por sentado, sino elegidos conscientemente. Hubo momentos de tensión durante esta transición. Carlos a veces se sentía culpable por disfrutar salidas donde antes yo habría insistido en acompañarlo. Yo a veces me sentía culpable por priorizar mis propias necesidades cuando antes había vivido exclusivamente para satisfacer las suyas. Ambos tuvimos que aprender a navegar esta nueva dinámica donde éramos individuos completos que elegían estar juntos, no dos mitades incompletas tratando de formar un todo. La prueba final de mi crecimiento llegó de una manera que nunca habría esperado. Carlos recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad increíble para su carrera pero que requeriría que nos mudáramos lejos de todo lo familiar. La Elena de antes habría entrado en pánico, viendo la mudanza como una amenaza que me alejaría de mi sistema de apoyo y me haría aún más dependiente de él. Pero la nueva Elena vio la oportunidad de una manera completamente diferente. Sí, sería un desafío, pero también sería una aventura. Habíamos construido una relación lo suficientemente fuerte como para sobrevivir grandes cambios, y yo había desarrollado las herramientas emocionales necesarias para crear una nueva vida donde quiera que fuéramos. Cuando le dije a Carlos que apoyaba completamente su decisión de tomar el trabajo, vi algo en sus ojos que no había visto en años: admiración pura. No era la admiración superficial hacia alguien que dice lo que quieres escuchar, sino el respeto profundo hacia una pareja que ha crecido lo suficiente como para ser verdaderamente generosa con el éxito del otro. Ahora, 2 años después de esa conversación nocturna que cambió el curso de nuestra relación, puedo decir honestamente que los celos ya no dominan mi vida. Todavía aparecen ocasionalmente, son parte de la experiencia humana, después de todo, pero ya no me controlan. He aprendido a reconocerlos como señales de que necesito atender alguna necesidad emocional propia, no como evidencia de que mi relación está en peligro. La ironía hermosa de todo este proceso es que al dejar de tratar de controlar a Carlos, obtuve algo mucho más valioso: la confianza genuina en que me quiere no por necesidad o por miedo, sino por elección libre y consciente.
Y yo he aprendido a quererme lo suficiente como para saber que, sin importar lo que pase en el futuro, estaré bien. Mi proceso de sanación también me llevó a reflexionar profundamente sobre las señales de alerta que había ignorado en mí misma durante tanto tiempo. Ahora, cuando escucho historias de relaciones donde hay comportamientos controladores o violentos, reconozco el patrón escalatorio que casi me consumió a mí también. Recuerdo vívidamente el día que me di cuenta de cuán cerca había estado de cruzar líneas irreversibles. Fue durante una sesión de terapia, aproximadamente un año después de haber comenzado mi proceso de sanación, cuando mi terapeuta me preguntó directamente: Elena, ¿alguna vez consideraste lastimar físicamente a Carlos cuando tus celos estaban en su punto más intenso? La pregunta me golpeó como un rayo. Mi primera reacción fue de negación absoluta: yo nunca haría algo así, yo no era una persona violenta. Pero mientras más reflexionaba, más me daba cuenta de que había momentos, especialmente durante nuestras discusiones más intensas, donde había sentido una furia tan abrumadora que mis manos temblaban. Había ocasiones donde había empujado objetos, dado portazos tan fuerte que temí romper las bisagras, gritado con una intensidad que me asustaba incluso a mí misma. Los pensamientos de control y posesión, me explicó mi terapeuta, a menudo preceden a comportamientos más extremos. El hecho de que reconozcas estos patrones ahora es crucial para asegurar que nunca escalen. Esa revelación me aterrorizó, pero también me motivó aún más a seguir trabajando en mi sanación. Me di cuenta de que había estado en un camino peligroso sin siquiera reconocerlo. Los celos obsesivos, las amenazas emocionales, el chantaje sutil, todo esto era parte de un espectro de comportamientos abusivos que podrían haber escalado si no los hubiera detenido a tiempo. Comencé a estudiar más sobre dinámicas relacionales saludables versus tóxicas. Leí testimonios de personas que habían vivido situaciones mucho más extremas que la mía, y en sus historias reconocí los mismos pensamientos distorsionados que yo había tenido: lo hago porque lo amo, es por su propio bien, si realmente me amara, no le molestarían mis preocupaciones. Esta comprensión más amplia me ayudó a desarrollar lo que ahora llamo mi sistema de alerta temprana. Aprendí a reconocer no solo los pensamientos celosos, sino también los pensamientos justificadores que los seguían. Cuando me escuchaba pensando cosas como «solo estoy siendo protectora», o «es natural que una pareja quiera saber dónde está la otra persona todo el tiempo», sabía que necesitaba hacer una pausa y examinar más profundamente mis motivaciones. Carlos y yo también establecimos límites claros sobre comportamientos que nunca serían aceptables, sin importar cuán justificados pudieran parecer en el momento. Revisar el teléfono del otro sin permiso, aparecer sin avisar en lugares donde no habíamos sido invitados, hacer preguntas interrogatorias después de cada salida social, todas estas conductas quedaron estrictamente prohibidas y ambos nos comprometimos a señalarlas inmediatamente si alguna vez resurgían. Uno de los aspectos más desafiantes de mi recuperación fue aprender a lidiar con la culpa y la vergüenza por mi comportamiento pasado. Había momentos donde me sentía abrumada por el arrepentimiento, pensando en todas las noches que había arruinado con mis acusaciones infundadas, todos los momentos hermosos que había empañado con mi inseguridad, todas las veces que había hecho sentir a Carlos como si estuviera caminando sobre vidrios rotos. Mi terapeuta me enseñó que la culpa puede ser constructiva cuando nos motiva a cambiar, pero se vuelve destructiva cuando nos paraliza. El remordimiento auténtico, me dijo, se demuestra a través de cambios sostenidos en el comportamiento, no a través de autoflagelación emocional. Esto me llevó a enfocarme menos en castigarme por mi pasado y más en construir activamente un futuro diferente. Comencé a documentar mi progreso, no de manera obsesiva, sino como una forma de reconocer cuán lejos había llegado. Llevaba un diario donde anotaba los momentos donde había elegido confiar en lugar de controlar, donde había respondido con curiosidad en lugar de acusación, donde había celebrado los éxitos de Carlos en lugar de buscar maneras de minimizarlos. La verdadera prueba de mi transformación llegó cuando Carlos me contó sobre una situación que en el pasado habría desencadenado una crisis total. Una nueva colega había comenzado a trabajar en su equipo, alguien con quien compartía muchos intereses profesionales y que claramente disfrutaba de su compañía durante las reuniones de trabajo. Carlos me lo mencionó casualmente una tarde, incluso comentó que ella había sugerido que almorzaran juntos para discutir un proyecto. Sentí la familiar punzada en el estómago, ese viejo conocido que me había atormentado durante tanto tiempo. Pero esta vez, en lugar de permitir que esa sensación se expandiera y tomara control de mis pensamientos, la reconocí como lo que era, una señal de mi sistema nervioso, no una fuente confiable de información sobre la realidad. Eso suena como una gran oportunidad para colaborar en el proyecto, le respondí, y me sorprendió descubrir que lo decía genuinamente. Me gustaría conocerla algún día, suena como una persona interesante. La expresión en el rostro de Carlos fue de alivio mezclado con orgullo. Me dio cuenta de que él también había estado nervioso sobre cómo reaccionaría yo, lo cual me recordó cuánto trabajo aún teníamos que hacer para reconstruir completamente la confianza en nuestra relación.
Pero el hecho de que hubiera sido honesto conmigo sobre la situación, sabiendo cómo habría reaccionado en el pasado, mostró cuánto progreso habíamos hecho ambos. Meses después, cuando finalmente conocí a su colega en una fiesta de la oficina, me sorprendí a mí misma disfrutando genuinamente de su conversación. Era inteligente, divertida y sí, podía ver por qué Carlos disfrutaba trabajar con ella. Pero en lugar de sentirme amenazada, me sentí orgullosa de tener una pareja que atraía a personas interesantes y talentosas. Su éxito profesional y su capacidad de formar conexiones significativas con colegas se había convertido en una fuente de admiración en lugar de ansiedad. Esta experiencia me enseñó que la confianza real no es la ausencia de atracción hacia otras personas, eso es imposible e irreal, sino la confianza en que tu pareja elegirá honrar los compromisos que han hecho el uno al otro incluso cuando se sienta atraído hacia alguien más. Y más importante es la confianza en ti mismo de que, sin importar lo que pase, tienes el valor y los recursos internos para navegar cualquier situación. Ahora, cuando veo mi reflejo en el espejo, veo a una persona completamente diferente de la que era hace algunos años. No solo físicamente, aunque es cierto que ya no tengo esas líneas de tensión constante alrededor de los ojos, sino energéticamente. Hay una calma en mi presencia que no existía antes, una solidez que viene de saber quién soy independientemente de mi relación con cualquier otra persona. Mi historia no terminó con vivieron felices para siempre porque la vida real es más compleja que eso. Carlos y yo seguimos trabajando en nuestra relación día a día, seguimos aprendiendo y creciendo tanto individual como conjuntamente. Pero ahora lo hacemos desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. Ahora elegimos estar juntos porque enriquecemos mutuamente nuestras vidas, no porque no podemos imaginar sobrevivir el uno sin el otro. Y tal vez esa es la lección más importante que he aprendido, que el amor verdadero no nace del miedo de perder a alguien, sino de la gratitud genuina por tenerlos en tu vida, combinada con la confianza de que ambos están ahí por elección libre, no por necesidad o coerción. Ahora, 3 años después de haber tocado fondo en aquella noche de revelación, puedo decir con certeza que mi vida se transformó de maneras que nunca pensé posibles. No fue un cambio mágico e instantáneo, sino un proceso gradual de reconstrucción personal que requirió una determinación férrea y mucha paciencia conmigo misma. La mudanza a la nueva ciudad resultó ser exactamente lo que necesitábamos como pareja. Lejos de nuestras rutinas familiares y los lugares que cargaban el peso de nuestros conflictos pasados, pudimos redefinir completamente nuestra dinámica relacional. Comenzamos desde cero, pero esta vez con las herramientas y la sabiduría que habíamos adquirido a través de nuestro trabajo personal. En la nueva ciudad, me permití reinventarme profesionalmente también. Siempre había querido trabajar en el área de recursos humanos, específicamente ayudando a empresas a crear ambientes laborales más saludables, pero mis inseguridades me habían mantenido en trabajos seguros pero poco satisfactorios. Con mi nueva confianza, decidí arriesgarme y aplicar para un puesto en una consultoría especializada en bienestar organizacional. Durante la entrevista, cuando me preguntaron por qué estaba interesada en esa área específica, compartí parte de mi historia personal sobre cómo había aprendido a reconocer patrones tóxicos en las relaciones y transformarlos en dinámicas saludables. Mi honestidad y perspectiva personal me ayudaron a conseguir el trabajo, y descubrí que tenía un talento natural para ayudar a otros a navegar conflictos interpersonales complejos. Trabajar con equipos disfuncionales me permitió ver mis propias experiencias desde una perspectiva más amplia. Cada caso que manejaba, desde jefes controladores hasta empleados que saboteaban a sus colegas por inseguridad, me recordaba cuán universal son estos patrones de comportamiento. No era solo yo quien había luchado con estos demonios, era parte de la condición humana que muchas personas enfrentan sin las herramientas adecuadas para procesarlo. Mi trabajo se convirtió en una extensión de mi propia sanación. Cada taller que facilitaba sobre comunicación asertiva, cada sesión de mediación donde ayudaba a resolver conflictos, cada presentación sobre la importancia de límites saludables en el workplace, todo esto reforzaba las lecciones que había aprendido en mi propio viaje. Carlos también floreció en su nuevo ambiente laboral. Su confianza creció exponencialmente cuando se dio cuenta de que podía ser completamente él mismo sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo o autocensurarse para evitar desencadenar mis inseguridades. Verlo brillar profesionalmente me llenaba de orgullo genuino, no del miedo competitivo que habría sentido en el pasado. Desarrollamos nuevas tradiciones como pareja. Todos los domingos por la mañana desayunábamos en un café local diferente, explorando la ciudad juntos pero también disfrutando de conversaciones profundas sobre nuestros sueños, miedos y aspiraciones. Estas conversaciones se convirtieron en el fundamento de una intimidad mucho más profunda que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. También establecimos la tradición de tener citas individuales, una noche por semana cada uno hacía algo solo que le diera alegría. Yo a menudo elegía ir a clases de baile, algo que había querido hacer durante años pero que mis inseguridades habían impedido. Carlos a veces iba a eventos de fotografía o simplemente caminaba por la ciudad con su cámara.
Estos momentos separados hicieron que nuestro tiempo juntos fuera aún más precioso. Una de las experiencias más transformadoras fue cuando decidí tomar un curso de liderazgo personal que incluía un componente de servicio comunitario. Me asignaron trabajar con un grupo de mujeres jóvenes en un centro comunitario, muchas de las cuales venían de relaciones abusivas o estaban luchando con problemas de autoestima. Al principio me sentí como una impostora. ¿Quién era yo para aconsejar a otras mujeres sobre relaciones saludables cuando había estado tan cerca de convertirme en alguien abusiva yo misma? Pero mi coordinadora me recordó que a veces las personas que han luchado más profundamente con un problema son las más equipadas para ayudar a otros a navegarlo. Trabajar con estas mujeres me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi propia historia. Vi cómo los patrones de comportamiento tóxico a menudo se transmiten de generación en generación, como las personas que lastiman a otros frecuentemente han sido lastimadas ellas mismas. Esto no excusa el comportamiento dañino, pero ayuda a entender su origen y, más importante, cómo romper el ciclo. Una joven en particular, Mariana, me recordaba mucho a mí misma. Tenía una inteligencia brillante pero estaba atrapada en una relación donde sus celos la estaban convirtiendo en alguien que no reconocía. Durante nuestras sesiones, pude compartir no solo las técnicas que había aprendido en terapia, sino también la experiencia vivida de estar en ese lugar oscuro y encontrar una salida. ¿Realmente creías que ibas a perderlo si no lo controlabas?, me preguntó una tarde después de que le había contado parte de mi historia. Completamente, le respondí. Estaba tan convencida de que era frágil, de que cualquier mujer interesante que apareciera en su vida automáticamente sería más atractiva que yo. No entendía que esa mentalidad era exactamente lo que estaba creando la distancia que tanto temía. Ver a Mariana y a las otras mujeres en el grupo comenzar a aplicar estas lecciones en sus propias vidas me dio un sentido de propósito que nunca había experimentado. Mi dolor había servido para algo, mi experiencia se había convertido en una herramienta para ayudar a otros a evitar los mismos errores. El momento más significativo en mi proceso de sanación llegó de manera inesperada durante una visita de mi hermana mayor, aquella con quien había desarrollado patrones de competencia tan destructivos durante nuestra infancia. Había venido a conocer nuestra nueva ciudad y a pasar unos días con nosotros. Durante la cena, mientras Carlos contaba anécdotas divertidas sobre su trabajo, mi hermana comentó: Elena, no sé qué has hecho diferente, pero te ves radiante. Hay algo en ti que es completamente distinto a como eras antes. Sus palabras me tomaron por sorpresa, no porque fueran negativas, sino porque vinieron de alguien que me conocía desde niña. Me di cuenta de que por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de competir con ella por atención o validación. Su observación era simplemente un regalo que podía recibir sin buscar significados ocultos o comparaciones. He aprendido a estar cómoda en mi propia piel, le respondí, y al decirlo me di cuenta de cuán profundamente cierto era eso. Esa noche, después de que mi hermana se fue a dormir, Carlos y yo nos quedamos despiertos hablando sobre cuánto habíamos cambiado ambos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta nueva versión nuestra?, me preguntó. Que siento que finalmente te conozco realmente. Antes había tantas capas de miedo y control que era difícil ver quién eras realmente debajo de todo eso. Sus palabras me conmovieron profundamente porque reconocí la verdad en ellas. Durante años había estado tan ocupada tratando de controlar cómo me percibían otros que había perdido contacto con mi propia identidad auténtica. La persona que era ahora, segura, compasiva, independiente pero capaz de intimidad real, esta era quien había estado enterrada debajo de todas esas capas de inseguridad. Ahora, cuando reflexiono sobre todo el camino recorrido, me llena de gratitud el haber tenido esa conversación difícil aquella noche hace 3 años. Si Carlos no hubiera tenido el valor de decirme que mi comportamiento no era normal, si yo no hubiera tenido la humildad de escucharlo realmente, fácilmente podríamos haber terminado como una de esas parejas donde el resentimiento se acumula hasta explotar de manera definitiva. En cambio, elegimos el camino más difícil pero infinitamente más recompensante del crecimiento personal y la comunicación honesta. No fue fácil, y hubo momentos donde ambos cuestionamos si valía la pena el esfuerzo. Pero ahora, viendo la relación sólida y mutuamente nutritiva que hemos construido, no puedo imaginar haber tomado cualquier otro camino. Mi consejo para cualquier persona que se reconozca en mi historia es simple pero no fácil: busca ayuda antes de que sea demasiado tarde. Los patrones de comportamiento tóxico rara vez mejoran por sí solos, generalmente escalan hasta que causan daño irreparable. Pero con las herramientas correctas, la voluntad genuina de cambiar, y el apoyo adecuado, es posible transformar incluso las dinámicas más destructivas en algo hermoso y saludable. La vida que tengo ahora, una carrera que me apasiona, una relación basada en respeto mutuo y crecimiento conjunto, una sensación de paz interna que pensé que nunca alcanzaría, todo esto fue posible porque estuve dispuesta a mirar honestamente a mis propios comportamientos destructivos y hacer el trabajo necesario para cambiarlos. No todos los días son perfectos, y probablemente nunca lo serán.
Pero cada día es una oportunidad de elegir el amor sobre el miedo, la confianza sobre el control, y el crecimiento sobre la complacencia. Y esa, creo, es la verdadera definición de una vida bien vivida.